Hola a todos, buen día. Este videito lo voy a hacer para entender algunas cosas y mi intención es que lo vean más en cómo somos nosotros en realidad. Y bueno, yo creo que después de ver este video hasta la percepción de cada uno de nosotros mismos va a cambiar muchísimo. La percepción del entorno, la percepción de los demás va a cambiar terriblemente. Así que yo los invito a que solo lo escuchen, lo vean y saquen sus propias conclusiones. Entonces, la pregunta es, cuando vos ves a la gente, ¿qué ves? Cuando vos te ves frente al espejo, ¿qué ves? Las respuestas seguramente van a ser variadas, pero por sobre todo me va a decir los ojos, la boca, el pelo, la ropa. Nosotros cuando nos vemos o vemos al resto, vemos eso, lo externo. Pero en realidad, nosotros somos esto. ¿Qué somos? Nosotros somos un universo celular compuesto por átomos y materia. Eso es lo que nosotros como seres humanos no dimensionamos, no nos damos cuenta más que lo que vivimos dentro de ese circulito que vivimos y lo que vemos a través de nuestros ojos. ¿En qué se basa todo lo que hace esta célula? Individualmente, en toda la información que trae grabada y escrita en su ADN. Pero además este ser humano vive en un ambiente y ese ambiente es su familia, su trabajo, la ciudad, la escuela, el país, el mundo, o sea, todo el medio en el que se relaciona. Religión, creencia, política, salud, sociedad. De esto depende también la salud de este ser humano. Y la salud va de la mano del equilibrio que este ser tenga entre cuerpo, que es biología, mente,
que es conciencia y alma. La célula es igual, es individual. Vive en comunidad con millones y millones de células y actúa según su función y tomando información del entorno donde se encuentra dentro de ese cuerpo. Entonces, ¿cómo trabajo yo desde acá afuera para modificar esto desde un equipo o desde un tratamiento? Si yo tengo que modificar esa célula que es tan inteligente y tan fabulosa que piensa por sí misma y además trabaja con una función determinada regida por el medio, desde un equipo de electroestética o un tratamiento con cosmética, yo tengo que modificar PF, que es la que mal llamamos celulitis. Esa PF o esa celulitis son células y sistemas celulares. Tengo que modificar adiposidad, que son células y sistema celular. Tengo que modificar arrugas, que son células y sistema celular. Tengo que modificar hiperkeratosis, que son células y sistema celular. Tengo que modificar hiperpigmentación, que son células y sistema celular. Quiero modificar el pelo, que también son células y sistema celular. Músculo, flacidez, edema, acné. Todo esto son células y sistema celular. ¿Qué usamos nosotros para modificar esto? ¿O qué usamos nosotros en nuestro trabajo? Primero que nada, lo que nosotros tenemos que tener en claro y utilizar es el conocimiento de la célula. El conocimiento de todo ese sistema celular, sumado al ambiente en el que se desempeña, a su salud, tratando de modificar la materia y su energía, o utilizando la energía de ese cuerpo para poder modificar la materia con un equipo externo que también se aplica con energía. Entonces, ese equipo que nosotros vamos a utilizar fue creado por un ingeniero. Esos ingenieros que hacen los equipos estéticos se basan en todo esto que yo les dije anteriormente y por medio de la energía tratan de modificar la materia. ¿Qué es lo que utilizan? ¿Qué medios utilizan? Utilizan frecuencias, resonancia, vibraciones, temperatura, entre un montón más, etcétera, etcétera, porque son un montón más que despacito lo vamos a ir viendo. Entonces, no es tan simple que yo me compro un equipo, el vendedor me dice cómo prenderlo, qué programa poner y listo. Porque esa célula a la que yo voy a trabajar, que es inteligente y fabulosa, no va a responder, no va a obedecer lo que yo le diga a esa célula que es tan independiente. Ella sabe lo que tiene que hacer, sabe el lugar que ocupa, sabe cuál es su función y aunque yo no le diga lo que tenga que hacer, ella decide por sí misma y después va a volver a su estado como estaba antes. Entonces, ¿cómo puedo yo modificar algo que es solo, es un ser por sí solo, es independiente y trabaja absolutamente solo? Entonces, ¿cómo hago? Para modificar el estado externo, nosotros tenemos que primero conocer el interno. Tenemos que conocer a la célula como individuo, la energía, átomo celular, la célula en comunidad, que serían los sistemas, los equipos con los que vamos a trabajar, lo que les dije antes, frecuencia, resonancia, que serían átomos. Tenemos que conocer cómo ingresar un producto o cosmético en esa célula. En una célula que a medida que vayamos avanzando en la clase, nos vamos a dar cuenta que es tan inteligente que tiene un cerebro que no permite el ingreso de absolutamente nada que no sea propio de ella. Entonces, ¿cómo ingreso un producto cosmético en esa célula? Todos estos parámetros, o lo que queramos ingresar, esta célula lo tiene que aceptar. Entonces,
Nosotros tenemos que tener en cuenta todo lo que acabo de decir hasta acá, y eso que vamos a tener en cuenta al momento de trabajar o de armar un protocolo, así se llama, tenemos que hacer algo que se llama anamnesis. ¿Qué es la anamnesis? La anamnesis es el conocimiento de ese ser al que yo voy a tratar. ¿Qué tengo que conocer? Todo. Le tengo que hacer una radiografía prácticamente. Tengo que saber la edad, obviamente, el sexo, el medio en el que vive, qué alimentación tiene, cuál es su salud, cuáles son sus patologías, qué genética trae, o sea, qué enfermedades tiene su mamá, su papá, si tiroides, si tuvo cáncer, si tuvo diabetes. Todo esto es necesario que yo lo sepa para poder saber o entender o programar un protocolo y que ese protocolo sea efectivo. Porque si no conozco esto y trae como genética una diabetes y yo estoy tratando de corregir una adiposidad o una PF, va a ser algo absolutamente complicado. Una persona con una retención de líquidos que nosotros creemos que es solo una retención de líquido, trae detrás un montón de otras cosas que a simple vista no se ven y nosotros las tenemos que detectar. Tenemos que conocer el estado emocional, ¿sí? Porque una persona depresiva trae un montón de cosas atrás que me van a modificar terriblemente el tratamiento. Entonces, lo primero que vamos a conocer, lo primero que vamos a tratar, y por eso yo les digo, véanlo como algo fascinante, dense cuenta que estamos hablando de un ser dentro de nosotros mismos. Lo que nos va a suceder a nosotros ahora es tomar conciencia, entender que dentro de nosotros hay millones y millones de células, que nosotros no somos esto que vemos, que nosotros somos la célula que ha avanzado durante años y años y miles de años en este terreno, que trae toda una información, que trabaja sola, que sabe lo que tiene que hacer y que su función es sobrevivir y evolucionar. Lo primero que vamos a saber es que la célula es totalmente individual. Acá vamos a hablar de cada uno de nosotros. Vamos a hablar de mí, de vos y de toda la humanidad. Así es nuestra célula. La célula es algo absolutamente microscópica. ¿Esto qué significa? Que nosotros, si quisiésemos ver una célula con nuestros ojos, no la podemos ver. Nosotros dependemos de un microscopio. Primero se creó el microscopio óptico, que pudieron visibilizar la célula hasta cierto punto, y después se crea el microscopio electrónico, y con este microscopio electrónico se conoce solo un porcentaje muy bajo de la célula. Fíjense que lo que vamos a conocer hoy es algo ínfimo a lo que en realidad es la célula. Entonces, nos vamos a ir al origen, nos vamos a ir un poquito a la historia. Si nosotros entendemos que la célula se forma en el agua, como el bebé se forma en la panza de mamá, esta célula se forma a partir de ¿qué? De algo que se llama alquimia de los elementos sueltos en el ambiente. Tomó diferentes elementos que se encontraban en el ambiente y se forma esta célula. Inicialmente era algo amorfo, con una membrana que la rodeaba, pero no tenía organelas. Esta célula, por captación del medio, se da cuenta que para sobrevivir tiene que evolucionar. Si no lo hace, va a morir. Entonces se da cuenta que requiere de algo más, requiere de organelas, requiere de algo que fabrique todo lo que ella requiere para poder sobrevivir y avanzar en el ambiente en el que se encuentra. Y así es como forma dentro de sí misma. Ella, por sí sola, evoluciona durante miles y miles de años para formar organelas. Cada organela con una función específica, como si fuese una fábrica en donde cada uno hace un trabajo para lograr un producto final. Las organelas que forman son un sistema de endomembrana que está compuesto por el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, el aparato de Golgi, lisosomas, vesículas, mitocondrias, citoplasma, citoesqueleto, citosol y núcleo celular. Cuando vayamos avanzando nos vamos a dar cuenta, con fascinación, porque me pasa a mí eso, nos vamos a dar cuenta la estructura que tiene esta célula, cómo se formó, cómo evolucionó, cómo inteligentemente se dio cuenta que tenía que evolucionar y qué tenía que formar y qué tenía que hacer y qué necesitaba
para sobrevivir y avanzar en el ambiente. Pero como les dije, esta célula estaba dentro del agua, el mar, el agua literal, de Gaia, de la Tierra. Una vez que esta célula se completa con estas organelas, digo después de millones y millones de años, ¿no? Se da cuenta que sola no puede evolucionar, que sola va a morir. Entonces empieza a unirse a otras células para formar lo que hoy nosotros conocemos como tejidos especializados, órganos y sistemas. Entonces se forma una unidad en donde cada una tiene una función específica dependiendo del tejido, el órgano y el sistema donde se encuentre, tomando toda la información del medio donde se encuentre. Además de todo esto, se va a basar en los códigos del ADN que está dentro del núcleo para cumplir su función, más la energía que requiere, que es el átomo. Los códigos del ADN es toda la información que guarda la célula desde el minuto cero de su origen. En el ADN fue guardando la información de su evolución hasta ese momento. Entonces, tomando todo esto, de este modo, se va a ir formando por evolución el ser humano y va tomando la forma que necesita para salir del agua y respirar aire. Va a formar brazos, piernas, pulmones, exactamente igual a como hace el bebé cuando está por nacer. Esto es cíclico. La célula evolucionó y creció. Para llegar a esto, la célula, repito, necesitó de millones y millones de años de evolución que la guardó en su ADN y se la fue transmitiendo a sus células hijas por división celular. Cada célula nace, crece, se reproduce. Cuando sabe que va a morir, se divide en dos células hijas idénticas, transcribiendo el ADN, dejando a estas dos células hijas, cumpliendo su función. Todo esto que sucede, ¿vos creés que lo haces vos? Todo esto sucede sin que vos o yo seas consciente de que dentro tuyo está pasando toda esta situación segundo a segundo. Entonces, esa célula tiene la capacidad de sobrevivir independientemente y cada célula desciende siempre de otra célula, de una célula origen. O sea, nosotros venimos, el ser humano viene de esa primer célula que se formó en el agua hace millones y millones de años. Y nuestro ADN trae toda la información guardada desde esa célula origen de todo lo que caminó durante millones y millones de años y se lo fue transmitiendo a sus células hijas. La célula es la unidad fundamental para la supervivencia de todo ser humano. Nosotros sabemos que es tan chiquitita que es microscópica. No se va a ver nunca con el ojo humano. Solamente la podemos ver con el microscopio, por eso se le dice microscópica. Y esta célula es individual, porque hace todo lo que tiene que hacer sin ayuda de nada ni de nadie, aunque en el ser humano viva en comunidad, aunque dentro de este ser humano viva en comunidad. Esa célula va a trabajar sola por sí misma, aunque tenga que cumplir una función dentro de la comunidad en donde vive. Entonces ahora vamos a ver cuál es el trabajo que hace esta celulita, cuál es el trabajo que hace este ser ahí adentro y cómo está compuesta, porque de cómo está compuesta me dice a mí cuál es el trabajo que va haciendo. Entonces lo vamos a ver desde adentro, desde afuera hacia adentro, cómo está compuesta desde afuera hacia adentro. Entonces cuando nosotros vemos una célula de manera microscópica, es lo que vemos en una imagen, en una foto, vamos a ver que desde afuera hacia adentro hay una membrana. Esa membrana se llama membrana plasmática, que existe desde el inicio de la célula. Este, para mí, es el verdadero cerebro de la célula, porque imagínense que si en aquel momento, cuando solo era esta membrana sin contenido, ya sabía que debía evolucionar y lo que tenía que hacer, entonces este es el verdadero cerebro de nuestra célula, no el ADN como se cree. El ADN guarda la información de todo lo que recorrió la célula, pero el verdadero cerebro, a mi parecer, es esta membrana plasmática. Esa membrana lo que hace es separar a la célula de lo que hay fuera de la célula, del exterior. Hace una especie de frontera entre el interior de la célula y el exterior de la célula.
La célula está flotando en líquido entre 1.000.000 de células que tiene el organismo. Pero esa membrana lo que hace es que la proteja y todo lo que suceda adentro es individual y la separa de todo lo que suceda afuera. Esta membrana toma información del exterior y la lleva al interior. Además, yo digo que es una frontera porque está compuesta por una especie de soldaditos, ¿sí? A mí me gusta llamarlos así. Estos soldaditos que son los que captan lo que va a ingresar a la célula, reconocen lo que intenta ingresar, estudian eso que quiere ingresar y decide si lo va a dejar ingresar o no. Una vez que hizo todo este reconocimiento, por medio de la energía que hacen que estos soldaditos se muevan y hagan una serie de cosas ahí, si decide que eso que quiere ingresar lo van a dejar entrar, se van a posicionar de una manera diferente, ¿sí? Van a tomar diferentes formas. Entonces, al tomar diferentes formas, van a formar unos canales o una especie de caminos para que también con el impulso de la energía, eso que intenta ingresar lo podamos dejar ingresar. Algunos van a requerir de energía para poder entrar y otros, como son conocidos y son indispensables para esas células, los van a dejar entrar sin requerir de ningún tipo de energía. Entonces, si lo que quieren ingresar no es bueno, si lo que quiere ingresar o traspasar esa membrana no es bueno para esa célula, como por ejemplo sucede cuando viene un virus o cuando entró al cuerpo alguna bacteria, esa membrana va a formar una barrera que va a ser infranqueable, imposible de atravesar. Algunas bacterias y virus, al necesitar de nuestro cuerpo para poder sobrevivir, porque si no se mueren, necesitan de nuestro medio para poder sobrevivir, con el tiempo fueron evolucionando y se fueron camuflando, como el piojo, ¿no? Que le ponemos un montón de cosas, antes la matábamos con, no sé, palo amargo, digo algo de las abuelas, y ahora imposible que le ponemos palo amargo y se nos matan de risa. El piojo cada vez es más grande. Entonces el piojo evolucionó. El piojo en su evolución supo que el palo amargo le generaba esto y fue generando otras cosas para poder sobrevivir. El pez, si en el ambiente que se encuentra necesita más aletas, por evolución fue formando más aletas para poder sobrevivir en el medio que se encontraba. Entonces, estos virus y bacterias han hecho lo mismo. Se han ido camuflando, leyendo de alguna manera las señales a las que responde la membrana celular para que forme canales y los deje ingresar. Entonces se camuflan como si fuese parte o de la familia de la célula, ¿no? Se ponen el vestido que necesita para engañar la membrana y poder ingresar, ¿sí? De esa manera, algunas veces hay bacterias y virus que han ingresado a nuestro organismo a través de la piel, que también es una frontera, y han podido ingresar a la célula. Pero una vez adentro, la célula, que es tan inteligente, tiene un montón de mecanismos que toman esta bacteria, reconocen la evolución, la dejan dentro de algo que se llama vesícula, reconocen qué vestido se puso para poder entrar, hacen un código de reconocimiento, como si fuese un código de barra del supermercado, se guardan ese código de reconocimiento, lo llevan al ADN para que el ADN lo tenga guardadito y sepa que ese virus o bacterias se había disfrazado y ya no puede ingresar nunca más, hacen ese código de memoria y lo transportan hacia la membrana y se lo dejan instalado a los soldaditos y le dicen, fíjate, este que acaba de ingresar se disfrazó y no puede ingresar más. Era una bacteria, no era lo que pensaste, fíjate que este código ya no vuelve a ingresar. Este es el mecanismo de la membrana celular y de por qué muchas veces han ingresado o ingresan virus y bacterias que nos terminan enfermando, ¿no? Pero para que veamos la inteligencia de esta célula, para que nosotros podamos entender la fascinante inteligencia de la célula que está dentro de nosotros, que somos nosotros. Nosotros somos eso que está ahí adentro trabajando. Por todo esto que le acabo de explicar es que yo considero que el ADN es necesario para la supervivencia de la célula porque trae toda la información de todas estas cosas que la célula estuvo en peligro, generó códigos y los guardó, o de toda la evolución que ha tenido la célula desde su primer origen en el agua,
que es información necesaria para la supervivencia de la célula. Pero no es el cerebro, el ADN, sino que la membrana plasmática, que es esto que separa la célula del interior y del exterior, es el verdadero cerebro y es la que decide qué función va a cumplir esa célula, es la que ingresa la información y es en función a esto que se activa el interior celular, incluso el ADN. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que si la membrana plasmática es el cerebro de la célula y se basa en las necesidades de la célula, pero tomando lo que hay en el ambiente, tiene mucho que ver también con la vibración. Entonces, si en el ambiente en donde nosotros estamos viviendo, la vibración comienza a aumentar, nuestras células captan esa vibración, nuestras células saben que están evolucionando, saben que van a evolucionar y por lo tanto la célula comienza a transformarse adquiriendo toda la vibración que está en el ambiente. Y día a día adquiere y absorbe más vibración, más vibración, más vibración y la célula evoluciona más y más, preparándose para lo que ella ya sabe que va a suceder. Una vez que ingresamos la membrana plasmática, nos vamos a encontrar con otra parte que se llama citoplasma. Cuando atravesamos la membrana plasmática, la membrana celular hacia el interior, nos vamos a encontrar con un semilíquido. Digo semilíquido porque no es líquido, es más gelatinoso. Y este líquido está entre la membrana celular, que es la membrana plasmática, y el núcleo, que es el que contiene el ADN, que está en el centro de la célula. ¿Sí? El núcleo está separado, no está en este citoplasma. Y después ya vamos a ver por qué. El núcleo se separa de todo esto. Este semilíquido que está en el citoplasma se llama citosol. Citoplasma, es todo lo que está entre la membrana plasmática y el núcleo celular. Todo lo que vamos a hablar ahora está en el citoplasma. El citosol está dentro del citoplasma. El citosol es el líquido que está dentro del citoplasma. Citoplasma es todo el espacio con todos los componentes que hay entre la membrana plasmática y el núcleo celular. Entonces, este citoplasma va a estar compuesto por toda una estructura que es un sistema, todo un sistema dentro que se va a conectar para formar rutas y de esta forma va formando todas rutas y caminos y de esta forma le va a dar una estructura a la célula, le va a dar un sostén y estas rutas que se van a ir formando van a organizar toda la circulación que va a haber dentro de la célula. Es como las avenidas y las calles que nosotros conocemos en una ciudad, ¿no? Entonces, toda esta estructura va a organizar la circulación dentro de la célula y se van a ir moviendo todo el tiempo, se van a armar y se van a desarmar en función a lo que esta célula vaya necesitando. Estas rutas se arman con algo que nosotros llamamos filamentos, microtúbulos, microfilamentos, filamentos intermedios, y va a tener una resistencia que es asombrosa, como si fuesen unos cables súper resistentes. Ahora bien, ¿qué más tenemos dentro de este citoplasma? Vamos a tener algo que se llaman organelas. Ahí es donde están las organelas. Las organelas son como los órganos de nuestro cuerpo, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como órganos, en la célula son las organelas. Fíjense que estamos hablando de otro ser, como si fuese otro humanito que tenemos adentro de nuestro cuerpo. Cada organela va a cumplir una función, ¿para qué? Para eso que es la célula, la supervivencia de esta célula. Y van a estar ubicadas, como les dije, dentro del citoplasma. Van a estar en el líquido, en el semilíquido, que es el citosol, siguiendo las rutas del citoesqueleto, junto con otros componentes que tiene la célula que son necesarios para todo este funcionamiento, que son ribosomas, inclusiones citoplasmáticas, vesículas y lisosomas.
¿Cuáles son las organelas que tiene la célula? La célula tiene, ante todo, un sistema que se llama sistema de endomembranas. Dentro de estos sistemas de endomembranas hay 3 tipos de aparatos y algunos complementos. Tenemos el retículo endoplasmático liso, el retículo endoplasmático rugoso, el aparato de Golgi, tenemos lisosomas, tenemos ribosomas y tenemos vesículas. Todo este sistema va a actuar y van a trabajar juntos, o sea que van a interactuar unos con otros, ¿sí? El trabajo o la función que tienen que cumplir es sintetizar lípidos, que son las grasas, enzimas y proteínas para secreción o para llevarlas dentro de la membrana, de todas las membranas que haya en esta célula, o sea, que producen la materia prima para la composición de las membranas. Porque las membranas están compuestas por todos estos elementos que yo les nombré, y este sistema de endomembranas es el que las fabrica. Entonces, el retículo endoplasmático rugoso, que es el primero que vamos a ver, y que los nombres acá se les dan, por ejemplo, el retículo endoplasmático rugoso, si lo miramos, y el retículo endoplasmático liso, es por lo que vemos. El rugoso se lo ve rugoso, con un montón de puntitos, y el liso se lo ve liso. Que ahora vamos a ver por qué uno se lo ve rugoso y se le ven esos puntitos, y por qué el liso se lo ve liso y no tiene esos puntitos. Entonces, si nosotros también observamos en la imagen, el retículo endoplasmático rugoso es una continuación del núcleo, ¿sí? Entonces, en este retículo endoplasmático rugoso vamos a ver que hay muchos y miles de ribosomas. Esos puntitos que vemos son los ribosomas. Estos ribosomas están unidos o puestos, colocados o posicionados en la superficie externa o la membrana externa del retículo endoplasmático rugoso. Ahora vamos a ver por qué es tan importante estos ribosomas, por qué están colocados en ese punto, por qué están ahí justamente en el retículo endoplasmático rugoso que está tan cerca al núcleo. ¿Por qué esos seres que son tan diminutos están ahí colocados? Estos humanitos chiquititos, que están dentro de la célula, ubicados en el retículo endoplasmático rugoso, que se llaman ribosomas, están ahí porque son los que van a sintetizar las proteínas que la célula necesita para reparar para repartir y reparar diferentes partes de la célula. La célula requiere todo el tiempo de proteínas. Entonces los ribosomas son los que van a sintetizar las proteínas que se van a repartir o se van a llevar a diferentes partes de la célula según lo que esté necesitando esa célula, y otras proteínas van a ir a la membrana de ese mismo retículo endoplasmático rugoso, o sea que forma proteínas para sí mismo, para ir reparando toda la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Para que este ser chiquitito, que es el ribosoma, pueda sintetizar toda la información que guarda el ADN, porque las proteínas se forman a partir de la información que tiene el ADN. Entonces, los ribosomas necesitan de esa clave, necesitan de ese código. Por eso es que los ribosomas están ubicados justo en la continuación del núcleo, que es el retículo endoplasmático rugoso. Y en el núcleo es donde nosotros encontramos el ADN y es de donde toman los códigos para poder sintetizar, que serían los códigos, se sintetizan, serían aminoácidos, se sintetizan y vamos a formar las proteínas que esa célula necesita o esa membrana necesita. Dentro de ese núcleo están las instrucciones del ADN para sintetizar estas proteínas. Para eso se hace una transcripción, o sea, una copia de los códigos que necesita según la proteína que tiene que sintetizar, y va a salir por los poros del núcleo
hacia el citoplasma, y ahí es donde los ribosomas que están cerquita van a tomar esa copia, van a sintetizar y van a formar la proteína. Por ejemplo, hay órganos como el páncreas que necesita sintetizar, almacenar y secretar muchas más proteínas, muchísimas más proteínas que otros órganos. Entonces, tiene que tener mucho retículo endoplasmático rugoso, o sea, mucho más grande. Es el páncreas rico en retículo endoplasmático rugoso porque fabrican y secretan enzimas que van a ayudar a digerir todos los alimentos en el intestino delgado. Estas células, como son las del páncreas, van a formar parte de tejidos, o se van a agrupar en tejidos especializados como es el del páncreas, que van a tener retículo endoplasmático mucho más rico. Entonces, una vez que entendemos esto y nos damos cuenta cuál es la función del retículo endoplasmático rugoso, que es la de sintetizar proteínas, vamos a ir a ver el sistema endoplasmático liso. O sea, esto es un sistema y dentro de ese sistema hay varias fabriquitas que van a cumplir determinadas funciones. El retículo endoplasmático rugoso es la de sintetizar proteínas. Y ahora va a trabajar el retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático liso no va a tener ribosomas, por eso nosotros no vemos esos puntitos y la imagen es lisa, ¿sí? Por eso le dan el nombre de retículo endoplasmático liso. Acá van a venir las proteínas que fueron fabricadas en el retículo endoplasmático rugoso, como son las enzimas que se sintetizan o fabrican casi todos los lípidos, grasas que necesitan la membrana que tiene la célula. Entonces, acá se van a descomponer los carbohidratos, los ácidos grasos, algunos fármacos que consume el ser humano y algunas toxinas. Entonces, ¿qué sucede con el retículo endoplasmático liso? Es el punto, es la fábrica en donde va a venir todo lo que hizo el ribosoma en el retículo endoplasmático rugoso y lo va a depositar en el retículo endoplasmático liso, además de que descompone carbohidratos, ácidos grasos, algunos fármacos y algunas toxinas. Pero la función principal es que va a tomar lo que el ribosoma sintetizó, va a llegar al retículo endoplasmático liso por medio de unas vacuolas y los va a llevar al retículo endoplasmático liso. Por ejemplo, las células del músculo esquelético no se llama retículo endoplasmático liso, se van a llamar retículo sarcoplasmático. Estas células también son especializadas. ¿Qué significa esto? Que son especializadas. Es que se ocupan de algo en particular. Las células del músculo esquelético necesitan almacenar iones de calcio, que es fundamental para que se pueda dar la contracción del músculo. Entonces, rico en retículo endoplasmático liso. Acá es donde se almacenan los iones de calcio, que es lo que necesita el músculo para darle para hacer la contracción. ¿Qué más tenemos en este sistema de endomembranas? ¿Qué más hay en este sistema? Teníamos el retículo endoplasmático rugoso, hablando del retículo endoplasmático liso, pero para que todo esto se pueda mover en estas rutas, por ejemplo, las proteínas que se llevaron del retículo endoplasmático rugoso al retículo endoplasmático liso, se necesitan de un vehículo. Y ese vehículo son las vesículas. Las vesículas son unos organelos, son parecidos a unos saquitos, recubiertos por una membrana, como si fuese un globito, ¿no? Dentro de esto se va a formar una gran cantidad de vesículas y vamos a tener de varios tipos. Algunas vesículas se van a ocupar de llevar o de transportar sustancias de una organela a otra, como puede ser, como les dije recién, del retículo endoplasmático rugoso al retículo endoplasmático liso, o van a llevar sustancias hacia afuera de la célula, o sea, van a ir hasta la membrana plasmática para poder sacarlo fuera de la célula. O van a hacer al revés, van a traer desde la membrana plasmática hacia adentro
de la célula, al interior de la célula, algún producto que se necesite en ese momento. Hay otras vesículas que son llamadas peroxisomas. ¿Por qué se llaman así? Porque adentro tienen unas enzimas para digerir o para degradar ácidos grasos y aminoácidos. Estas vesículas se van a formar y se dividen por sí solas. O sea, ellas se forman solitas y ellas se dividen, si es necesario, solitas. Todo según las necesidades de la célula. Donde la célula necesita que se forme una vesícula, se va a formar sola. Y donde la célula requiere de más vesículas o que se divide esa vesícula, por sí sola ella se va a dividir. Y como les dije, tienen varias funciones, como por ejemplo pueden llegar a inactivar algún producto tóxico que entró a la célula o a ese producto tóxico lo van a usar en reacciones para descomponer otras toxinas como es el alcohol. Cuando nosotros tomamos alcohol, estas vesículas que son especializadas en el hígado, por ejemplo, que las tenemos dentro del hígado, que son en las células hepáticas, lo que van a hacer es degradar casi la mitad del alcohol que nosotros ingerimos. Estas serían las vesículas. Y ahora vamos a hablar de otra fabriquita que tenemos dentro del sistema de endomembrana. Estamos hablando de las organelas. Pero las organelas, en este caso, hay 3 que están dentro de un sistema, que trabajan en conjunto, que interactúan entre ellas para poder fabricar lo que la célula necesita. Y este otro componente se llama aparato de Golgi. Muchas de las vesículas de las que nosotros hablamos hace un ratito van a ir al aparato de Golgi y van a vaciar el contenido que traen adentro para el trabajo o para lo que tiene que hacer esa fábrica. Entonces, el aparato de Golgi es una fábrica, diríamos, de terminación de algunos productos. O sea, acá se van a terminar algunos productos que vienen del retículo endoplasmático y los van a empaquetar. Los van a completar y los van a empaquetar. Las enzimas que hay en el aparato de Golgi van a dar esos toquecitos finales a esa cadena que viene de polipéptidos y de lípidos que vienen del retículo endoplasmático y le van a agregar un grupo fosfato o azúcares, y una vez que el producto está terminado va a ser las proteínas que se necesitan llevar a las membranas o las proteínas que se necesitan para la secreción y para más enzimas. Entonces, si nosotros vemos hasta acá todo lo que fuimos hablando, lo que hace todo el tiempo la célula es trabajan estas fábricas para poder producir las proteínas, las enzimas, para todo lo que se necesita para la secreción, todo lo que necesita para mantener o reparar las membranas. O sea, va a ser las proteínas para secretar todo lo que deba sacar de la célula, va a ser las enzimas para digerir y continuar con todo el ciclo, y las proteínas. Entonces, trabaja en sí misma la célula todo el tiempo para mantenerse a sí misma. Entra lo que necesita, saca lo que no necesita y sobrevive. Esto es supervivencia. Este es el trabajo que hace la célula individualmente todo el tiempo para sobrevivir y evolucionar. Evoluciona según el ambiente donde se encuentra, tomando información por la membrana plasmática, y adentro se ocupa de hacer todo este trabajo para sobrevivir mientras va evolucionando. Ahora bien, una vez que terminó el aparato de Golgi, el producto que le ingresó, que tenía que terminar, y le agregó un grupo fosfato y le agregó el azúcar, según el producto que sea, el agregado que le da, lo empaqueta dentro de unas nuevas vesículas que se forman y lo va a llevar a la membrana plasmática o a cualquier otra parte de la célula que lo necesite, y además también esas vesículas sacan de adentro del aparato de Golgi todos los desechos que los van a volcar en algo que se llama lisosomas. Estos lisosomas, que también son vesículas, pero adentro tienen enzimas digestivas. Estos lisosomas
se unen y se fusionan con las vesículas, que llevan adentro todos los productos de desecho como componentes desgastados de la célula, y una vez que el lisosoma ingiere estos desechos o moléculas, las enzimas que tienen en el interior van a degradar todo ese contenido en pedacitos más pequeños. Es como si fuese nuestro aparato digestivo. Una vez que hace esto, vacía, una vez que el lisosoma hace todo este proceso de degradación, vacía el contenido en otra vesícula, que sería otro vehículo, y esta vesícula camina hasta la membrana plasmática, se fusiona con la membrana plasmática, que es la membrana celular, y el contenido, lo que trae dentro de la vesícula, lo va a expulsar fuera de la célula, lo va a sacar porque no lo necesita. Lo mismo sucede cuando la célula necesita ingresar algo del exterior hacia adentro. Una vesícula es la que transporta ese material hacia adentro y lo vuelca dentro de la célula. Y para que la célula pueda cumplir todas estas funciones o trabajar cada una de estas fabriquitas, estas rutas y estas fronteras y estos vehículos, ¿qué necesita? Igual que en nuestra vida cotidiana, necesitamos de energía. La célula también necesita energía. Entonces, la célula tiene algo como nosotros que se llama, a lo que yo le llamo usina. Esa usina en la célula se llama mitocondria, que es otra organela. La mitocondria es una organela que se va a especializar en sintetizar algo que que se le llama ATP. Ese ATP es la energía. Las mitocondrias trabajan con la respiración, que es una serie de reacciones químicas que necesita oxígeno. Esto se hace dentro de la mitocondria. Las mitocondrias pueden cambiar de forma, o sea, no son estáticas, pueden cambiar de forma, se pueden dividir solitas y se pueden fusionar una con otra. O sea, si hay dos mitocondrias, se pueden fusionar y formar una. La mitocondria también tiene una membrana, ¿no?, que la recubre, igual que las otras organelas, pero la mitocondria tiene dos membranas muy plegaditas, una dentro de la otra. O sea, a diferencia de las otras organelas y de la célula en sí, tiene doble membrana, tiene dos membranas. O sea, la célula tiene la membrana plasmática, que es una membrana con dos capas, una interna y otra externa, pero la mitocondria tiene dos membranas y cada una de esas membranas tiene una capa interna y otra externa, una interna y otra externa, entonces tiene dos membranas. Al tener dos membranas, esta mitocondria tiene dos compartimentos, ¿sí? Si nosotros vemos, tiene una membrana, tiene otra membrana, entonces está teniendo dos compartimentos. ¿Para qué tiene estos dos compartimentos? La respiración aeróbica hace que los iones de hidrógeno que ingresan se acumulen entre estas dos membranas. Entonces, de esta manera, los iones que queden ahí van a ir fluyendo a través de la membrana interna. Pero ¿cómo lo hacen? Para poder ingresar estos iones, los iones van a ir desde la membrana interna hacia el interior de unas proteínas de transporte de membrana, que sería el vehículo, y este flujo de iones que va a ir ingresando va a permitir la formación de esto que nosotros llamamos, que es el ATP, que sería la energía. Entonces, los iones que quedan atrapados o que se quedan acumulados entre las dos capas de las membranas de la mitocondria van a ir al interior de una proteína de transporte para poder ingresar hacia el interior de la mitocondria y poder formar el ATP, que es la energía que necesita la célula para poder funcionar. Entonces, todas las células necesitan de energía para funcionar, o sea, necesitan de ATP. Entonces, todas las células tienen mitocondrias, pero el número de mitocondrias que tenga esa célula va a depender del tejido en el que esté esa célula. ¿Esto qué significa? Que dependiendo de la función que cumpla esta célula, va a tener una mitocondria o más de una mitocondria. Por ejemplo, una célula del músculo esquelético humano puede tener 1000 o más mitocondrias. Las células con mayor demanda de energía
van a tener más cantidad de mitocondrias. Entonces acá vamos a ver que la célula es individual. Trabaja para sobrevivir ella, pero que además, por evolución, se asoció a otras células. Entonces, nosotros estamos viendo la célula como individuo. Con el paso del tiempo, la célula se dio cuenta que sola no podía sobrevivir y necesitó de la comunión con otras células. Entonces, con el paso de millones y millones de años y por evolución, se asoció a otras células. Por lo tanto, cumple una función dentro del sistema celular en el que se encuentre y se especializa en ese tejido que ocupa. Por eso hay algunas células que solo tienen una mitocondria, hay células que tienen miles de mitocondrias según el sistema en el que se asoció, en el que está ocupando. Acá hay un dato que para mí es fantástico, ¿no? Las mitocondrias, por el tamaño que tienen, por la forma y por la bioquímica que manejan, son muy semejantes a una bacteria. Son casi idénticas a una bacteria. Cada mitocondria tiene su propio ADN similar al ADN de una bacteria. Repito, cada mitocondria tiene su propio ADN similar al ADN bacteriano, similar al ADN de una bacteria. Dentro de esa célula, o sea, en la célula, la mitocondria se puede dividir independientemente de la célula, no necesita de la célula, se divide sola y además tiene sus propios ribosomas. Si ustedes se acuerdan, les dije que la célula en su inicio se formó en el agua y para evolucionar y no morir comenzó a formar organelas. Se cree, que esta es una teoría, que en esa evolución la célula fagocitó, pero no la digirió, o sea, no la mató y la expulsó, sino que la fagocitó y la dejó dentro de sí misma y formó a la bacteria, ¿no? Y formó una simbiosis con una bacteria aeróbica. O sea, cuando la célula comenzó a evolucionar y requirió de la formación de organelas, fusionó consigo o tomó a una bacteria dentro de sí misma y en lugar de expulsarla, hicieron un trato. Y esta bacteria empezó a vivir de forma permanente dentro de esta célula que era huésped, nuestra célula origen, ¿no? Era un huésped para la bacteria. Cuando la célula se dio cuenta que debía evolucionar, tomó del medio lo que necesitaba para esa evolución. Entonces, la célula supo que sin energía no podía cumplir sus funciones ni salir del agua, seguía en el agua y moriría. Hizo una simbiosis con una bacteria aeróbica, hicieron un acuerdo. La célula le dijo a la bacteria: vos necesitas del medio que yo tengo para poder sobrevivir. Vos necesitas un huésped, un medio para poder sobrevivir. Y yo necesito de tu energía. Yo te dejo vivir adentro mío y las dos vamos a sobrevivir. Entonces, esta bacteria que ingresa en la célula y se fusiona o hace una simbiosis con la célula, conservó su membrana intacta, tal como es una bacteria, y se reprodujo dentro de su huésped. Este proceso y evolución celular se guardó en el ADN de la célula y a medida que la célula avanzó y los códigos de memoria se fueron incorporando al ADN, esta bacteria formó parte de la célula ofreciendo el beneficio del ATP. Le da a la célula la energía que requiere para poder cumplir sus funciones como ser humano. Entonces, las estructuras y funciones que necesitaba anteriormente esta bacteria para vivir independientemente se fueron perdiendo a medida que la célula fue evolucionando y los descendientes posteriores evolucionaron formando mitocondrias
y la célula humana fue ganando evolución en el ambiente para poder respirar aire y sobrevivir. Entonces, si nosotros vemos todo lo que hablamos hasta acá, lo maravilloso del trabajo que hace la célula, vamos a entender que toda esta evolución que tuvo la célula desde el origen se fue guardando en el ADN con códigos y es lo que se fue transmitiendo por millones y millones de años a sus células hijas idénticas. Cada célula guardó en su ADN toda su evolución y cada aprendizaje vivido. Todo esto fue guardado dentro del núcleo, en el ADN, en los códigos que tiene el ADN. Y el núcleo es lo que vamos a ver ahora a continuación, que es la parte central que se encuentra en la célula. Y una vez que atravesamos el citoplasma, nos vamos a encontrar con el núcleo. Si miramos, vemos que el núcleo es una estructura que está totalmente separada del resto, está separada de todo el citoplasma y de todos los componentes del citoplasma. Aunque nosotros veamos que tiene una unión el retículo endoplasmático rugoso, que ya entendimos, vamos a ver el porqué, vamos a ver también que es una fortaleza totalmente protegida este núcleo. Ese retículo endoplasmático rugoso está pegado al núcleo precisamente porque ahí se colocan los ribosomas y en esa porción de la célula es donde se va a hacer la formación de las proteínas. El núcleo es indispensable para la vida de la célula. ¿Por qué? Porque en el núcleo se almacena el ADN, que es el que tiene toda la información que la célula necesita para mantenerse viva. Pero la célula no muere cuando le sacan el núcleo. Y acá es donde hago un paréntesis. ¿Qué significa esto? Si tomamos una célula y se desnuclea, en laboratorio se le quita el núcleo, se descubrió que la célula no muere. La célula continúa viviendo. Pero ¿qué pasa? La célula necesita y requiere todo el tiempo del ADN para poder formar las proteínas que conforman las membranas de esta célula. Entonces continúa viviendo, pero llegado a un punto, cuando tiene que reparar y reponer las proteínas y la formación para la formación de estas membranas, no tiene la receta, diríamos, que necesita para esta proteína. Entonces termina muriendo al pasar el tiempo, pero de todos modos se ve que vos le sacás el núcleo y la célula continúa viviendo. En cambio, cuando se han hecho pruebas en laboratorio en donde se quita la membrana plasmática, que es la membrana que envuelve a la célula, descubren que automáticamente la célula muere. Si esto lo trasladamos al ser humano, cuando al ser humano se le quita el cerebro, el ser humano muere también. Entonces, de ahí es que la teoría es que el verdadero cerebro de la célula es la membrana plasmática celular y no el núcleo, como en otras teorías se había dicho. Y yo en mi caso también sostengo lo mismo, pienso lo mismo, es mi pensar, es mi creer, que dependemos de la membrana plasmática. ¿Por qué? Porque la membrana plasmática es la que toma la información también del medio externo, no solo interno sino externo. Toma la información de lo que está pasando fuera de la célula, de lo que sucede en la comunidad de la célula, y es la que informa a la célula ante qué se debe preparar, para qué se debe preparar. Adentro, el trabajo que hace constantemente es la de supervivencia, ¿no? Es la de reparar, armar y fabricar proteínas precisamente para las membranas y para toda la célula y la supervivencia. Pero la membrana plasmática es la que recibe la información y es la que envía las señales para poder ejecutar todo el proceso que sucede adentro y ante qué o para qué se tienen que preparar o ante qué se están encontrando. De ahí es que se cree que el cerebro de la célula es la membrana plasmática. Pero bueno, vamos a seguir con el núcleo. Entonces, ¿qué vamos a encontrar dentro del núcleo? Ante todo, el ADN, que es el que almacena toda la información desde el inicio de esta célula, desde el origen, desde la primer célula, fue transmitiendo a sus hijas
y a sus hijas y a sus hijas la información de su evolución. Eso es lo que está escrito en el ADN, que es lo que se llama material genético, que lo trae también de la parte biológica madre y padre. Entonces, cuando tiene que repararse formando proteínas, va al ADN, recupera toda esa información y la convierte en una copia exacta o un fragmento de ese ADN, el fragmento que requiere para lo que tenga que hacer, lo copia y lo transcribe en ARN, que sería la duplicación de ese fragmento que necesita. Y a partir de ese ARN va a formar proteínas que van a regular o le va a dar a la célula las herramientas que necesita para la actividad metabólica del citoplasma. Entonces va a salir ese ARN del núcleo, se va a ir hacia el citoplasma, donde hay otros ribosomas que son los que se encuentran en el retículo endoplasmático rugoso. Estos ribosomas van a formar la proteína con ese fragmento de ARN que traen del núcleo y lo van a llevar a membranas o a reparar alguna organela que lo necesite. Si nosotros vemos el núcleo de afuera hacia adentro, vamos a ver que hay una membrana, una envoltura nuclear, que si nos ponemos a conocerla vamos a ver que es absolutamente compleja. Ya la membrana plasmática era compleja, pero la membrana nuclear es muchísimo más compleja. Va a tener una cara interna y va a tener una cara externa, igual que la membrana plasmática, pero en el centro, entre la capa externa y la capa interna, vamos a encontrar que hay un complejo poronuclear donde se va a permitir el paso o no de diferentes macromoléculas. Estas macromoléculas van a ir desde el citoplasma hacia el ADN o van a salir del interior del núcleo hacia el citoplasma según la necesidad de la célula. Pero primero tienen que pasar por este complejo, y se le llama complejo precisamente por las diferentes situaciones por las que tiene que pasar y la necesidad de una energía o de enzimas ATPasas en particular para poder ingresar. Y acá vamos a decir que en lugar de soldaditos es algo absolutamente nuclear, porque tiene una composición realmente compleja y tan exacta para permitir o no el ingreso de algo, que ya ni siquiera se compara a los soldaditos que hay en la membrana plasmática. Este complejo poronuclear es un complejo molecular que está compuesto por múltiples copias de 30 familias de proteínas diferentes que van a atravesar toda la envoltura. Entonces, todas las macromoléculas que quieran atravesarlas para ir del citoplasma al núcleo o del núcleo al citoplasma tienen que pasar por este complejo, tienen que pasar por esta seguridad. Todas estas macromoléculas que requieran atravesar el complejo poronuclear dependen de enzimas especializadas que las van a transportar y le van a permitir la entrada al interior del núcleo. Este complejo es precisamente así. La célula es tan inteligente que ha preservado el ADN dentro del núcleo con una frontera tan especial, precisamente porque lo que guarda dentro es toda la información de toda su evolución para vivir, sobrevivir, dividirse y poder evolucionar en el ADN. Pero además, dentro del núcleo vamos a encontrar que también se fabrican ribosomas. Como había afuera ribosomas en el retículo endoplasmático rugoso pegaditos, que eran los puntitos que veíamos, dentro es donde se fabrican ribosomas de transferencia, que son los que hacen la copia exacta del fragmento que necesiten para crear proteínas del ADN, y ribosomas de transporte, que son los que van a llevar esa información desde el núcleo hacia el citoplasma o del citoplasma hacia el núcleo. Así que fíjense lo importante que es y la organización que tiene esta célula. Y ahora vamos a hablar del ciclo celular. Para mí es importante, por ahí les voy a nombrar varios pasos, que se extiende un poquito la explicación, pero lo importante en este caso es que ustedes vean realmente la inteligencia que tiene esta célula y todos los mecanismos que utiliza para poder prevalecer, seguir sobreviviendo, evolucionar y transmitir a sus células hijas la copia exacta de su ADN, que es el que trae la información desde el origen.
y para que nosotros lleguemos a donde estamos en este momento con toda esa información. El mecanismo que utilizan las células para reproducirse se llama así, ciclo celular. Este ciclo no es solo para reproducirse, sino también se utiliza para crecer. Este ciclo celular, para formar dos células hijas idénticas, se da en dos pasos, que se llaman la interfase y la división celular. La interfase es una etapa larga donde da lugar al crecimiento de la célula y al desarrollo de actividades metabólicas que van a suceder. Normalmente cuando se hace un corte histológico de la célula, vamos a ver que la célula se encuentra normalmente en interfase. Terminada la interfase, que es lo que más tiempo lleva o más tiempo dura, se va a dar la división celular, que es una etapa un poco más corta. Si bien tienen más etapas en el periodo de división celular, o sea, hay más etapas en el periodo de división celular, sigue siendo un proceso corto, a comparación de la interfase, que tiene menos etapas, pero es un proceso más largo. En la interfase se van a dar 3 etapas. En la primera etapa se da el crecimiento celular, después se va a dar la duplicación del ADN y por último la producción de las organelas que anteriormente, en las etapas anteriores, fueron desapareciendo. Esto es una explicación resumida de lo que sucede en realidad. Y después se va a dar la división celular, en la que se va a dar otras 2 etapas, mitosis y citocinesis. Vamos a empezar por la interfase, que es la primera. En esta interfase hay 3 etapas principales, que son G1, S y G2. En estas fases hay una gran cantidad de actividad metabólica, por eso es tan importante. En la etapa G1 de la interfase es una etapa que se caracteriza por ser muy activa. Los genes están activos, es decir, se transcriben todos los genes de acuerdo a las necesidades metabólicas que va presentando en ese momento la célula. Todas las organelas se comunican entre sí y va a durar entre 6 y 12 horas todo este proceso. Una vez terminada esa fase, va a venir la fase S. Acá se va a dar la duplicación del ADN, ¿sí? Un proceso de duplicación del material hereditario. Entonces el ADN se va a transformar en una doble hélice de ADN. O sea, de un ADN va a haber 2 hélices que van a ser exactos, que van a ser igual. O sea, se generó una copia idéntica y esto va a durar entre 10 a 12 horas. Pasando esta fase vamos a entrar a la fase G2, que es la última preparación de todos los componentes de la división celular, o sea que nos estamos preparando para que empiece la división en sí. Al final de la fase G2 de la interfase, que es esta que estamos hablando, se va a producir una señal que se va a disparar y va a decir, bueno, a ver, ok, empieza la división celular. Este proceso va a durar entre 3 a 4 horas. Acá empieza o da inicio a la división celular. Fíjense que la célula avisa. Una vez que terminó la última fase de la interfase, que sería G2, emite una señal avisando que va a comenzar la división celular. En la división celular hay 2 etapas. Una es la mitosis en sí, en la que se prepara todo el material genético, y otra es la citocinesis, en donde la membrana celular de esa célula se termina de dividir para formar las 2 células hijas. Entonces vamos a la primera fase de la división celular, que se llama mitosis, y también se divide en 4, o se va a dividir en 4: prefase, metafase, anafase y telafase. En la prefase, que dura de 1 a 2 horas, que es la más larga de la mitosis, va a ocurrir una serie de fenómenos, tanto en el núcleo, o sea, dentro del núcleo, pero también en el citoplasma. Acá el ADN, que ya fue dividido anteriormente, después que se dividió, ese ADN lo que hace es enroscarse para hacerse cada vez más chiquitito, y forma el cromosoma, que el cromosoma tiene 2 cromátides, una tiene una copia y la otra tiene otra copia. Por eso después son las cromátides las que se separan.
y serían las 2 copias del ADN. Empieza a viajar hacia uno de los polos por el uso cromático para que se dé la división del material genético que se va a dar en la próxima fase. La membrana nuclear empieza a desaparecer, el nucleolo también, y nuestros cromosomas empiezan a nadar buscando una ubicación que es la que se va a dar en la siguiente etapa. La siguiente etapa, que es la metafase, va a durar de 5 a 15 minutos. Acá ya el uso acromático ya se terminó de formar y los cromosomas se van a ubicar en la zona ecuatorial, ¿sí? En el centro de la célula. Estos cromosomas van a estar compuestos ya en este momento por 2 cromátides unidas y se ubican en la zona ecuatorial, de manera que una cromátide, la cara de una cromátide dé hacia un polo y la otra cara hacia el polo opuesto, o sea, la otra cromátide hacia el polo opuesto. Y acá va a empezar la siguiente fase, que se llama anafase. Esta fase dura de 2 a 10 minutos. Acá vamos a ver que las cromátides se separan, que estaban unidas, se separan y son arrastradas desde la zona ecuatorial donde se encontraban, una hacia un polo y la otra hacia el otro polo. Al final de esta fase, cada una de las cromátides van a estar una en cada polo. Y de esta manera va a comenzar la siguiente fase, que sería la última fase y se llama telofase. Esta telofase va a durar de 10 a 30 minutos. Acá los cromosomas van a ser revestidos por fragmentos que son del retículo endoplasmático y van a terminar soldándolos. De esta manera va a dar lugar a la formación de la envoltura nuclear. Poco a poco los cromosomas van descondensándose, porque al principio, para poder sufrir todo este proceso, el ADN se condensó. Entonces, ahora que ya está en la división celular, empiezan a condensarse despacio y empieza a aparecer el núcleo y los nucleolos que habían desaparecido anteriormente. Pero en estas fases resulta que hay algo que es maravilloso. En estas fases del ciclo celular hay circunstancias en las que la célula suele quedar en fase G0. Recuerden que vimos G1, S y G2, pero a veces queda en G0. ¿Por qué? Porque en cualquiera de las fases puede ser que la célula tenga una falla. Entonces entra en G0 por condiciones del medio o porque hubo algún problema que hizo que nuestro ciclo celular no continúe o no se da y termina no dándose la división celular. ¿Qué sucede cuando termina no dándose la división celular? La célula entra en una apoptosis, que es un mecanismo de autodestrucción. Sabe que el proceso no fue bueno, que el ADN se replicó mal o que hubo algún otro problema, entonces se autodestruye. Este proceso sucede de esta forma. La célula, que es un ser tan sabio e inteligente, tiene varios mecanismos para poder controlar el ciclo celular. Cada paso que va dando va haciendo preguntas para saber si puede continuar el proceso de división celular o entra en G0. Va a haber diferentes puntos de control donde examina las señales internas y las señales externas. El primer punto de control se va a dar de G1 a S. Entonces pregunta: ¿la célula es lo suficientemente grande para que se dé la división celular? O pregunta: ¿las condiciones del entorno están dadas? ¿Hay energía suficiente? ¿Hay nutrientes suficientes? ¿Hay nutrientes disponibles para dividirse? ¿No estamos bajo ningún estrés como para continuar? ¿La célula está recibiendo las señales positivas, como por ejemplo factores de crecimiento, por decir algo, de sus vecinas? ¿El ADN está correcto? ¿El ADN está dañado? Todas estas son las preguntas que puede llegar a hacer en esas señales que envía para ver si está todo correcto. Si está todo bien, continúa el proceso de duplicación. Si no, entra en una fase, como les dije, que se llama G0, hasta que se resuelve todo lo que estaba sucediendo y continúa. Algunas quedan en G0 y otras, si mejoran las condiciones, reanudan la división y pasan a la fase S. El segundo punto de control se va a dar en la transición entre G2 y la mitosis.
y vuelve a preguntar: ¿está todo el ADN replicado? ¿Hay alguna falla? Si hubo falla, va a enviar una enzima. Esta enzima empieza a corregir y a reparar si eso había sucedido y continúa. Pregunta: ¿es favorable el entorno? ¿Hay energía suficiente? ¿La célula es lo suficientemente grande para que entremos en mitosis? Si todo está bien, ante todas estas señales, continúa el proceso de división celular. Si no es así, la célula experimenta una apoptosis, que es el mecanismo de autodestrucción para que el ADN dañado no se transmita a las células hijas. El tercer punto de control es entre la metafase y la anafase. Examina que todas las cromátides hermanas estén unidas correctamente, ubica que todos los cromosomas estén en la zona ecuatorial, porque puede ser que algún cromosoma haya quedado nadando. Entonces, el uso cromático lo que va a hacer, va a unir estos cromosomas a los microtúbulos y los van a ubicar en la zona que corresponde, que es la ecuatorial. Y también sucede que para que se dé cada una de las etapas hay una serie de señales que va dando la célula para que pueda pasar a la siguiente etapa. Si la célula no recibe esta señal, a medida que va pasando las fases, en alguna fase no recibe esta señal, también se coloca en G0 y puede quedar así eternamente, ¿no? La siguiente etapa va a ser, o la otra etapa de la división celular, es la citocinesis. Acá ya se dio toda la mitosis. Ya emigraron cada uno de los del material genético hacia cada uno de los polos y vendría a suceder en este momento la división, o lo único que faltaría sería hacer la división de la membrana para separar esta célula y transformarla en dos células idénticas. Esta división se da a la altura del plano ecuatorial, se produce en realidad un estrangulamiento, se va a formar un estrechamiento en la zona ecuatorial, formando así de esta manera un anillo contráctil. Este anillo contráctil va a hacer que cada vez sea más y más finito hasta que finalmente se rompe la unión de estas dos células y se separan, ya siendo dos células hijas idénticas. Bueno, hasta acá era mi intención de explicarles célula.